¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos ya una nueva edición de La Última Palabra, en esta oportunidad sin debate ya de lo que eran los candidatos al Consejo Constitucional, pero sí analizando los resultados en mayor detalle respecto a esta última elección que tuvimos el pasado domingo. Para ello vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, al menos en este primer segmento, porque en el próximo vamos a tener a otra invitada y vamos a cambiar también el foco, digamos, de este tema. Así que todo este primer bloque estaremos profundizando un poco y viendo cómo se prevé el panorama político de aquí en adelante. Ernesto Reynoso, sociólogo del Centro de Estudios Contextus, también docente de la Universidad Católica del Maule. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hace tiempo que no te teníamos por acá. Sí, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un honor estar acá y agradecemos la invitación, Matías, para conversar sobre un tema tan relevante como fue la elección del pasado domingo 7 de mayo. Vamos a comenzar primero por el gran ganador, ¿no? Que fue el Partido Republicano, que a nivel nacional alcanzó el 35,41% de todos los sufragios, ¿no? Así asegurando 23 escaños. Se hablaba de 22, pero tras el recuento de los sufragios, finalmente era un miembro más que va a ocupar un puesto en este Consejo Constitucional. 23 escaños y, por supuesto, asegura un buen piso, ¿no? Para lo que es votar este anteproyecto que todavía está trabajando la comisión experta. ¿Qué lectura se puede hacer respecto a este hecho? Bueno, desde esa lógica, desde mi perspectiva como sociólogo, podría manifestar que el Partido Republicano hizo una lectura muy correcta de la sensación ciudadana, porque finalmente comenzaron a tematizar en aspectos súper relevantes para la población. Me refiero a ámbitos como la migración, seguridad pública, reactivación económica. No así los otros conglomerados políticos. Por lo tanto, la primera lectura que te podría hacer al respecto, que ellos tuvieron una lectura muy eficaz y que claramente se vio en esta alta votación del día domingo, en el fondo. Ahora, hablando ya de cómo queda compuesto, ¿no? el Consejo, ya que van a comenzar sus funciones el próximo mes, 23 republicanos, 16 Unidad por Chile, que obviamente es el oficialismo, si se quiere ver desde un punto de vista representado en este Consejo. 11 de Chile Seguro, el conglomerado de derecha, se puede decir Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, y un escaño indígena. Sabemos que para lo que es este quórum de 3/5, ¿no? Que es lo mínimo que se necesita para votar este anteproyecto, ¿no? Se requieren 30, es decir, el Partido Republicano tiene 23, tiene que entrar ahí a negociar, en este caso con Chile Seguro, que son muy pocos también los que va a tener que asegurar. ¿Crees que exista capacidad de diálogo en este sentido? O sea, por parte de la derecha es probable que sí, pero con la izquierda en este sentido, que son 16 miembros. Es complejo, el escenario es bastante complejo. Ahora, como se dice vulgarmente en ámbitos políticos futbolísticos, la pelota está en el otro lado de la cancha ahora. Ya, recordando un poco el proceso anterior, en donde el ala más de izquierda era la que comandaba, hoy en día claramente la derecha más extrema tiene el poder al respecto, pero yo creo que por un requerimiento ciudadano sería muy relevante que hubieran espacios de conversación, porque la gente igual genera algún procedimiento óptimo al respecto y no que sea solamente un trámite, que lleguemos a diciembre para terminar quizás rechazando lo que se construya. Por lo tanto, en política la gente requiere capacidad de diálogo, la gente, me refiero a los ciudadanos, es lo que también esperan. Por lo tanto, yo creo que si se da una lógica política virtuosa, es altamente probable que se generen espacios de diálogo. Ahora, el producto de esos espacios de diálogo no sé en qué van a terminar, digamos. Esto está recién partiendo y tenemos que ver también cómo la gente visualiza que puede terminar este proyecto. Yo, solamente para terminar ese punto, Matías, te quería contar que la semana pasada me llegó una encuesta nacional en relación a este proceso y casi el 60% de los encuestados, 978 encuestas en el Maule online,
no la hizo con texto, o sea, me llegó por otro lado, fue una encuestadora nacional, internacional, manifestaba que casi 60% de los encuestados, si las elecciones fuesen ahora pronto, o sea, este fin de semana, rechazaría el nuevo proceso constitucional, lo cual es bastante... Solamente teniendo referencia a los miembros. Solamente teniendo referencia a los miembros rechazaría el proceso porque hay un grado de deslegitimización en torno al proceso, lo cual la gente lo ve y claramente este proceso no tuvo la energía que tuvo el proceso anterior, digamos. O sea, claramente la gente lo visualiza como un trámite o como algo administrativo, más que la capacidad de la comunidad de incidir o de poder participar en esta toma de decisiones en el fondo. Ahora, ojo también con lo que pasa respecto a este nuevo proceso. Claro, puede que no lo vean muy legítimo, pero hay que recordar que fue con votación obligatoria, o sea, muy distinto a cuando se consultó en aquel plebiscito de 2020, si la gente quería o no una nueva constitución, que era voto voluntario, y aún así tuvo una gran participación. Sí, lo que pasa es que el dilema de la implementación del voto voluntario, todos lo supimos, bajó mucho la votación, sobre todo los sectores populares, los sectores juveniles, y con la implementación del voto obligatorio claramente se recupera, entre comillas, esa conciencia cívica, pero hay que reconocer también que la gente va a votar mayoritariamente por temor a la multa, más que por tener una conciencia cívica de fondo. Ahí también se explica, y no me quiero adelantar mucho, a la cantidad de votos nulos y votos blancos al respecto. Vamos ahora a analizar lo que fue el proceso de campaña, lo que fue la franja televisiva, ¿no?, que terminó el jueves, ¿no?, antes de la elección. Tanto Chile Seguro y Republicano, tú lo mencionaste, Republicano puso el foco en lo que era materia de migración, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo en la frontera del norte del país, el tema también de seguridad, delincuencia. Bueno, y Chile Seguro también, de hecho, el nombre, ¿no?, de este ex Chile Vamos apuntaba a eso también, y en la franja se mencionaban, estaban los candidatos conversando y contando anécdotas muchas veces que le llegaban de ciertas personas que se habían visto afectadas de la delincuencia. ¿Fueron esas las claves del triunfo del Partido Republicano? Sí, yo creo que sí, pero también hay que recordar que José Antonio Kast fue el segundo, digamos, en la elección presidencial. Por lo tanto, había un capital... Y primero en la primera vuelta. Y primero en la primera vuelta había un capital político importante. Y yo me quiero detener solo en un punto, Matías, que los gobiernos de turno recogen el malestar social. Y el gobierno de Boric claramente recogió ese malestar y claramente se produjo esta lógica como de castigo a su conglomerado o a su sector. Pero además de la buena lectura, se suma que José Antonio Kast tuvo una votación importante en la elección pasada presidencial y claramente eso se ve reflejado nuevamente. Y también es una consecuencia del plebiscito de salida. O sea, ese 60-40, 62-38 se mantuvo en esta elección, o sea, no desapareció. O sea, el voto duro del rechazo se vio reflejado nuevamente en este proceso eleccionario, por lo tanto, hay varios factores que podrían indicar la alta votación de los republicanos. No solamente el discurso, no solamente la idea fuerza con respecto al tema de la seguridad, la migración o la economía, sino que también puede estar relacionado con la votación y este descontento que hay hacia los gobiernos de turno. Le pasó a Piñera, le pasó a Boric. Y ahora, bueno, también fue uno de los ejes, ¿no?, en la campaña al menos del Partido Republicano. En la franja al menos electoral decía, tenemos un gobierno incapaz. Claro. Y es parte también de lo que fueron las declaraciones de Kast una vez reconoció el resultado. Claro. Dijo expresamente, este es un castigo a un gobierno que finalmente ha fracasado. Lo que pasa es que se ha instalado en la opinión pública que el gobierno del presidente Boric es un gobierno con poca experiencia. ¿Ya? Alguna gente habla vulgarmente de la improvisación. De la improvisación o más vulgarmente del consejo de curso, digamos, a nivel político. Por lo tanto, se ha instalado esa lógica y claramente él profundiza con esta votación ese aspecto como de incapacidad política o de conducción. Pero el tema es complejo, o sea, gobernar no es una pega fácil. Si el día de mañana, solamente una idea, llega a la derecha a gobernar el país, se va a encontrar con los mismos problemas estructurales que se presentan en todos los gobiernos. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un poco de seriedad al respecto porque, por ejemplo, la temática de seguridad pública es un área estructural de cada sociedad, por lo tanto no basta con ofertones al respecto,
sino que es un trabajo de muy largo plazo y que incide en muchas variables para que tenga una mejora al respecto. Ahora, Ernesto, enfocándonos a lo que era esta lista, ¿no? De la ex concertación, que estaba el PPD, estaba la DC también. Partido Radical. El Partido Radical. ¿Consideras que cometió el error de ir en una única lista, considerando también el resultado? O sea, habían personajes también antiguos de la política. Andrés Saldívar, Ceroni, acá también en la región. Personas que habían sido también ministros del gobierno de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet. Bueno, fue también darle la espalda a estas figuras también vinculadas a la política antigua, que finalmente se les criticó, ¿no? Que en los 30 años gobernando no hicieron mucho tampoco. Es que lo que pasa es que había una lectura que el proceso anterior, como había fracasado por personas con poca experiencia, se le quería dar un aire de personas con experiencia. Yo creo que esa fue una lectura de por qué aparecieron nuestros rostros antiguos, por así decirlo, ¿ya? Pero hay que reconocer al respecto que la división de las listas fue un error garrafal. O sea, en esta lógica de egoísmo político, de individualidad política, claramente ese ejercicio de separar las listas generó un quiebre aún más rotundo. Porque si uno analiza la votación del plebiscito de salida comparada con esta, el bloque de centro-izquierda perdió 1 millón de votos. ¿Me entiendes, no? Entonces, los analistas que dicen hoy día que hay gente que votó a prueba y hoy día votó por los republicanos, ¿ya? En base a lo que estábamos conversando recientemente de esa lectura en torno a estas ideas fuerzas que eran más relevantes, seguridad, migración, que son aspectos que la gente quiere escuchar y quiere ver resueltos. Muchas veces pasa, Matías, que al presidente Boric se le critica porque tiene frases muy grandilocuentes cuando habla de seguridad pública. Va a caer todo el peso de la ley, entre otros aspectos, pero la gente ve que los espacios delictuales se siguen desarrollando y hay poca cobertura al respecto, ¿ya? Pero para responder la pregunta inicial, claramente fue un error tremendo. Yo no sé en qué estaban pensando en el momento que separaron las listas, porque claramente en ese egoísmo político los sectores se vieron altamente perjudicados. O sea, 1 millón de votos al día de hoy es un despilfarro, por así decirlo. Vamos ahora a este otro punto, ¿no? La cantidad de votos nulos que superaron incluso la lista de la ex concertación en este caso, y también del PDG, ¿no? Que también salió lastimado. Claro. No logró ningún escaño. Franco Parisi tampoco se quedó, claro, en lo que era la quizás rueda de prensa que se pudiera dar. ¿Cómo observas que fue el proceso de información también respecto a este proceso? Muchos decían, no, y nosotros también reportándolo en la calle días previos, una semana, la misma semana antes de la elección, si ya tenían definido su voto. Mucha gente dijo que no, por parte de, en este caso, la oposición. Se criticó al gobierno también por no lanzar una campaña comunicacional informando del nuevo proceso. ¿Contaba la gente con información respecto a ella o finalmente era un desinterés ya de respecto? Porque vámonos incluso más atrás, cuando se logra este acuerdo, ¿no? Fue en el año pasado, a finales del año pasado, y los nombramientos al final de esta comisión experta, ¿no? Que designaba el Senado y la Cámara de Diputados, fue poco antes de que ellos entraran en el feriado parlamentario. Por supuesto. Fue el 25 o 26 de enero. Y fue todo muy rápido. Como buen chileno, digamos. Claro. En la lógica de la última hora, sí. O sea, el otro día veía una información que los recursos que destinó el gobierno en la elección pasada del plebiscito de salida, fue altamente distinta a la que ocurrió ahora. O sea, fueron recursos muy mínimos. Yo creo que el gobierno ya visualizaba que el panorama no iba a ser favorable. Por ende, también inyectó pocos recursos al respecto. ¿Me entiendes? Pero claramente hubo poca información, hubo mucho desinterés. Yo creo que mucha gente decidió cuando abrió la papeleta. Incluso pongo un ejemplo súper empírico, práctico. Al lado de mi oficina hay una persona que habitualmente vota por gente de derecha. Y el día lunes, cuando yo llego a buscar mi café antes de entrar a la oficina, me dice, don Ernesto, me dice, quedo con cola, como se dice vulgarmente, y empezamos a conversar. Y yo le dije que no, que mi candidato había ganado, digamos, aquí en el Maule. Y yo le pregunto a ella, y yo le dije, ¿y usted por quién votó?
sabiendo que vota habitualmente por gente de derecha, y me dice, ¿sabe que yo no sé por quién voté? Pero me fui al cuadrado de los republicanos y elegí un hombre de los republicanos. Me quedo dando vuelta esa idea y después de la tarde fui a una reunión y escuché exactamente lo mismo. Yo creo que mucha gente, apelando a este discurso que tenía el Partido Republicano de resolver estos problemas urgentes en la comunidad, mucha gente sin saber se fue al cuadrado, digamos, de este grupo y lo seleccionó porque estaba dando respuesta a lo que conversamos en el fondo. Ahora, ¿sería irresponsable de mi parte que toda la votación se produjo por ese factor? No. Pero claramente es un factor determinante en torno a la escasa información y que claramente yo como sociólogo y analista creo que le dieron en el clavo, porque claramente las temáticas que levantaron y trabajaron fueron muy bien recibidas. Esto no es casualidad. Nosotros en contexto habitualmente trabajamos con políticos y muchos políticos toman las decisiones a última hora. Y para que haya una estructura política efectiva en la intención de voto, tiene que haber un trabajo planificado. Y yo tengo la impresión que el Partido Republicano así lo hizo, ¿ya? No así las otras coaliciones que fueron improvisando, y en el caso del PDG, claramente para que un actor político sea válido, tiene que tener cierta claridad en la idea y tiene que haber un reconocimiento hacia esa persona. En el caso de Franco Parisi, yo creo que queda a la estela de lo que fue en un momento. Porque recordemos que él tuvo causas por pensión de alimentos, también acusaciones por abuso de estudiantes en Estados Unidos. Por lo tanto, claramente él, y también hizo un nexo con la Pamela Giles, digamos que ahí fue bastante... En el último tiempo, ¿no? Para sacar adelante lo que él claro, se retira. Fue bastante peculiar, pero en relación a eso, la votación del PDG sorprendió, porque fue bastante baja en relación a la elección presidencial pasada. Y claramente los nulos y blancos dice relación con que gente sin mucha educación cívica va a votar de manera obligatoria y paralelamente hay un alto desconocimiento de los candidatos. Yo creo que esa mezcla de factores incidió en la alta cantidad de votos nulos y blancos al respecto. Claro, y también se suma otro hecho que, bueno, no sé si está tan relacionado tampoco, pero gran parte al menos de los candidatos que teníamos acá en la región, y considerando que no era una elección distrital, era de circunscripción, claro, como los senadores. Ya había mucho candidato también de Maule Norte, que claro, quizás se abocaron a hacer mayor campaña en Talca, Curicó, que tienen mayor población también, asegurando quizás esos votos. Claro, donde estaban los bolsones de votos, como se le llama técnicamente en lo político. Pero claramente los candidatos, eran muchos candidatos nuevos, también había muchos candidatos nuevos. Por lo tanto, no era una elección típica. En una elección típica la gente reconoce los candidatos, los visualiza, los ve en las calles, hay una sensación ciudadana. En este caso no fue así. Recuerda que tengo la impresión que los candidatos republicanos ganaron por todo lo que hemos conversado, pero en el caso de Cristian Suárez específicamente, yo creo que la gente votó por él por su currículum, por su trayectoria, y claramente asumió esa figura que la gente esperaba. O sea, ya la gente no quería votar por gente del mundo social, ¿ya? Independientemente que hay actores del mundo social que sacaron muy buena votación, pero la gente esperaba que los que llegaran a comandar este proceso tuvieran una experiencia más de fondo para poder resolver en alguna medida lo que se venía en el Bueno, Cristian Suárez es el único de izquierda, de hecho, que es electo en la región. Claro. 3 de los 5 claro, son republicanos y uno de la UDI, que en este caso es María Claudia Jorquera. Claro, en este caso fue el único, pero hay que tener presente que en el caso de él como que se rescata, y en el caso de Claudia Jorquera, porque los candidatos republicanos quizás eran un poco más desconocidos, más allá del conglomerado, pero claramente Cristian Suárez fue exintendente, profesor universitario, abogado. Entonces, claramente la gente lo identificó como un patrón significativo a la hora de decidirse por él. Ahora, ¿qué tanto crees tú también que, al menos acá en la región del Maule, el hecho de partidos republicanos impulsar la candidatura de un ex comandante en jefe de lo que era la Fuerza Aérea en este caso, le diera un respaldo también acá en la región? Fue la primera, digamos, el candidato más votado acá en la región, siendo que no es de la región, o sea, es de Santiago. Es que va en la misma línea de lo que hemos conversado. O sea, la gente finalmente en esa lógica de orden, por así decirlo, de estructura, de orden, de control, claramente este candidato cumplía ese criterio, más allá que no es de la región. Pasa habitualmente en candidaturas parlamentarias, que hay mucha gente que viene al Maule y se coloca una chupalla de guaso y dice ser del Maule porque tiene un familiar que vive por acá. Claro. La gente como tiene poca información, finalmente decide en torno a la contingencia. Y la contingencia indicaba que era una persona que venía desde las Fuerzas Armadas
y claramente era consistente con el discurso que los mismos republicanos habían tirado a la palestra. Entonces, aquí fue una jugada muy bien planificada. Yo creo que, más allá de diferencias a favor o en contra, por así decirlo, con respecto a los republicanos, yo creo que la lectura que hicieron fue bastante efectiva. Lo vuelvo a repetir, digamos. Vamos ahora al plano político, ya más nacional. ¿Okay? ¿De qué manera esta elección influye en el gobierno? Esto de cara a lo que son próximas discusiones de proyectos impulsados por el propio gobierno, ¿no? El día de hoy al menos se aprobó en la Cámara de Diputados lo que es el aumento del sueldo mínimo. Sí. A 500.000 pesos, pasa a discutirse en el Senado. El tema también de la reforma provisional, o sea, ya se rechazó una reforma que era la reforma tributaria, viene esta otra reforma, ¿no?, al sistema de pensiones, y lo que es también el sexto retiro, que ya al menos algunos diputados de lo que es la derecha, Renovación Nacional, por ejemplo, ya han tomado una determinación algunos de ellos de votarlo en contra. Bueno, todavía va a seguir la discusión, pero ¿cuál es la mirada finalmente que se le puede dar al gobierno actualmente? ¿Qué tan golpeado sale? O sea, yo creo que el gobierno está totalmente golpeado, digamos. Creo que el gran perjudicado de esta elección, incluso apelando a un analista que yo sigo mucho, que es un analista nacional, que no es de un sector político en específico, él decía que el gobierno se había acabado el 4 de septiembre pasado cuando perdió el plebiscito, cuando perdió el apruebo, digamos. ¿Y el poder se fue al Congreso en este caso? Al Congreso en este caso, y claramente ahora el gobierno que estaba desde esa lógica bajo, se le termina rematando, por así como lo que le pasó a Piñera, ¿no?, cuando fue el estallido. Claro, y claramente muchas voces manifiestan que las reformas estructurales que el gobierno estaba proponiendo va a tener que darle una vuelta más, porque es muy probable que se rechacen, y claramente la ciudadanía no está mirando temas tan estructurales. La ciudadanía quiere políticas públicas más urgentes que resuelvan los temas más cotidianos. Entonces, frente a ese aspecto, te quiero manifestar que el gobierno claramente, el gran perjudicado de este proceso, pierde 1 millón de votos en relación a la elección anterior, quizás por esta división, esta fragmentación o este malestar que hablábamos en un momento. Pero está la duda si el gobierno le faltan 3 años para mantener, digamos, lo que tiene. Y en esa visualización claramente se aprecia esta lógica, que es un concepto muy utilizado hoy día de péndulo, en donde la derecha podría tomar nuevamente la posta una vez que termine este gobierno. Bueno, vamos a estar conversando un poco de eso, pero volviendo al tema de gobierno, ¿qué posibilidades hay ahora de que el gobierno se acerque más a las figuras del PPD y de la democracia cristiana, que no son, o sea, el PPD está, ¿no?, claro, representado, pero muy mínimamente, sí, actualmente en el Congreso, o sea, en el gobierno, ¿no? Carolina Toa, por ejemplo, fue la última incorporación, pero la de democracia cristiana se ha mantenido ahí, como tomando palco, ¿no? A pesar de que la senadora Rincón ahí está con su propio partido, ¿no? Con su movimiento. Con su movimiento demócrata, todavía no es partido, de hecho por eso no estuvo, al menos claro, en esta pasada elección. Y vamos a ver también otro actor que se podría sumar de aquí a fin de año, que es Amarillos por Chile, sí, con Christian Barken. Sí. Hay que acercarse más a la centro izquierda en este caso. O sea, más aún. Yo creo que es lo que le queda al presidente y al gobierno. O sea, si no se acerca al centro, claramente se ve debilitado a nivel parlamentario, pero también se ve debilitado a nivel de cobertura de intervención de la política pública. Me refiero a CRM, ministros, directores de servicios. Yo creo que claramente el grupo del Frente Amplio quizás no ha sido capaz de resolver ese tema de fondo. Y claramente el presidente ha dado señales de apertura al centro, que en algún momento no han sido bien recibidas por su sector, porque el sector más extremo del conglomerado, en este caso el Partido Comunista, no lo ve de manera positiva. Pero también muchos analistas manifiestan que Boric ha madurado en ese proceso, y él se ha acercado al centro porque se ha dado cuenta que es la única forma de desarrollar un proceso más o menos coherente de aquí a lo que le queda de gobierno. O sea, finalmente no le queda otra. Esa es la verdad de las cosas. Ernesto, entrando ya a lo que es también un análisis de la política internacional. En Europa, la derecha, la extrema derecha, ha estado, ¿no?, en los últimos años, bueno, en el caso de Italia, en Alemania vamos a ver cómo se viene la cosa con Marine Le Pen, prontamente.
pero está ganando terreno. En el caso de Sudamérica ha ganado la izquierda, ¿no? Con Lula da Silva, Gabriel Boric. Bueno, caso puntual ahí también tenemos a Perú, que ya sabemos todos cómo terminó. Fernández, Colombia, claro. Argentina, claro. Sí, sí. Ahora, yo escuchaba hace muy poco también respecto a que gran parte de lo que ha propiciado las redes sociales es que el ser humano ya no dialoga, no existen los puntos medios, existe la polarización en este sentido, y lo hemos visto, ¿no?, en las últimas elecciones, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. La gente está como muy... da la posibilidad, pero al poco tiempo se da cuenta que no era lo que quería y vuelve a lo otro. Tenemos la alternancia al poder, Bachelet Piñera, ¿no?, ahora un gobierno de izquierda nuevamente. Y gran parte de las crisis, grandes crisis que ha tenido la humanidad, ha sido siempre enfocando o buscando el equilibrio en el centro, algo que ahora no aparece. Lo que pasa es que nosotros en la consultora hicimos un estudio hace un tiempo que se llamaba Malestar Social y Calidad de Vida, y nosotros tenemos que entender que vivimos en una sociedad que está encrispada, que está molesta, digamos, ¿ya? Las expectativas muchas veces son altas, no siempre se cumplen, la gente tiene problemas económicos, tiene problemas, digamos, en el trabajo, hay mucha situación de molestia. Los gobiernos reciben esa molestia y frente a eso, en el ámbito político se dice que las lunas de miel, que es un concepto bastante particular, políticas duran muy poco. ¿Ya? Al presidente Boric la luna de miel le duró 3 meses, ¿ya? Y cada vez va a durar menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente tiene altas expectativas. En las redes sociales circula un concepto que dice que Boric lo iba a cambiar todo, digamos. No sé si lo has escuchado. Sí. Y claramente se han ido dando cuenta que la política tiene variantes estructurales que no es tan fácil de modificar. La política tiene vida propia en el fondo. Y como sistema funciona con ciertas características, por lo tanto, frente a esta lógica de malestar, es altamente probable que constantemente esta luna de miel dure un poco y se dé esa lógica de péndulo. Recordemos, Bachelet, Piñera, Boric. Y frente a esa lógica, lo que nos están dando las encuestas en relación a eso es que se mira a la derecha ahora. Es que el próximo presidente sale entre Kast o Matei. La encuesta que te hacía alusión, que te mencioné hace un rato, el candidato de la izquierda que tenía mayor votación era Camila Vallejo, y llegaba a los 7 puntos. Y si sumaba a Matei y Kast, entre los dos hacían 55 puntos. Matei 25 y Kast casi 30. O sea, lo que te quiero explicar es que en esa concepción de molestia, de cambio, de malestar, claramente la derecha podría asumir la aposta. Ahora, eso no dice, no apunta a que si es que la derecha llega al poder en el próximo gobierno, no tenga los mismos problemas que tiene el gobierno actual. ¿Por qué? Porque se puede discursiar muy de fondo con respecto a temas de seguridad pública. Pero a mí, que me tocó trabajar en la Intendencia hace unos años atrás en el ámbito de la seguridad pública, te puedo decir que es un problema multidimensional. Hay variantes estructurales, hay temas de recursos, hay temas de participación ciudadana al respecto. Por lo tanto, no es una cosa de discursiar solamente con pena, sino que de hacer participar a la comunidad, de validar las instituciones policiales al respecto. Por lo tanto, es algo un poco complejo. No es de una solución sencilla. No, yo creo que... Y quien lo plantea así entraría en el populismo también. Claro, o sea, tenemos el caso de Rodolfo Carter. Pero también pasó, estimado, que hay mucha gente que utilizó el tema de la seguridad pública como bastión para el tema del proceso actual, digamos, de la convención, del Consejo Constituyente, y claramente es muy probable que en ese proceso no se toquen temas de seguridad pública. Y lo dijo Luis Silva. De hecho, no sabe cómo darle una solución a lo que es la crisis migratoria. Por ejemplo, porque son temas complejos. O sea, el tema de seguridad pública, vuelvo a decirlo, es un tema que está en el tapete hoy en día. Yo tengo la sensación que es un tema más de sensación, más que de victimización real. O sea, hay hechos delictuales, sí, sin duda, eso no lo va a discutir nadie. Hay hechos que han profundizado en el sentido de homicidio, más que nada, que se ha levantado la lógica de homicidio al respecto. Pero la sensación de inseguridad es muy alta, y claramente el político lee ese factor y propone, pero de repente muchas veces de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque el trabajo vinculado a la seguridad pública es un trabajo muy a largo plazo y que tiene muchos factores que inciden en que tenga una efectividad en el territorio, ¿ya? Vinculación con las policías, proyectos, participación de la comunidad, no es fácil, no es una pega fácil.
Bueno, y también tenemos todas las encuestas que salen sagradamente todas las semanas. Claro. Y prácticamente, o sea, 7 días no es un tiempo tampoco Claro. en el cual la persona cambie mucho su percepción respecto a algunos temas. Es que el tema de la seguridad pública es algo que vende, ¿ya? Los periodistas dicen que las malas noticias son las que venden, digamos. En esa lógica, uno desde que se levanta hasta que se acuesta está viendo noticias negativas. Las noticias positivas, como no venden o no mueven en la comunidad, nos genera la percepción de que estamos pasando cosas positivas. De repente tú ves tantas noticias negativas que piensas que vas a salir a la calle y te va a pasar algo, digamos. Y de repente no te pasa nada. Pero Claro, cuando juega la selección a veces y hay un triunfo. Por ejemplo. Entonces, en relación a ese mismo punto, te quiero manifestar que yo, quizás como actor social, le pediría a los políticos en general que cuando toquen temáticas de seguridad tengan la responsabilidad al respecto, porque es un tema demasiado estructural y demasiado serio para la gente. ¿Ya? No se trata aquí de ofertones, no una tienda del retail, por lo tanto, es relevante que se trate de temas más de fondo al respecto. Ernesto Reynoso, sociólogo del Centro de Estudios Contextus, muchas gracias por haber analizado la última elección que tuvimos. Y bueno, te despedimos, pero hay que darle el paso también acá a la colega que se viene, Valeria Cándala, quien nos va a estar comentando sobre un estudio también vinculado a Contextus relacionado con las mujeres en la región del Maule. Pausa breve y volvemos. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de La Última Palabra en esta noche de miércoles, 22:37, y tenemos ya instalada a nuestra próxima invitada. Estuvimos conversando con ella el pasado lunes en nuestro matinal Más Positivo respecto a esta encuesta Mujeres en la región del Maule. Damos la bienvenida a la socióloga también del Centro de Estudios Contextus, Valeria Cándala. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, María. Un gusto estar acá. Bueno, nosotros ya conversamos un poco al respecto, vamos a ver si aquí podemos desmenuzar un poco más. Comencemos conversando para que la gente también entienda cuáles son las características de esta muestra, edades, tipo de también instrumento que se utilizó, ¿no?, para medirlo, y respecto a lo que es rango socioeconómico. Bueno, nosotros en Contextus hicimos un estudio que fue el primer trimestre de este año, partió en febrero y marzo, básicamente, ahí se recogieron las muestras, y fueron 232 encuestas más 10 entrevistas semiestructuradas que nos ayudaron a complementar, a profundizar en el fondo la información. Las mujeres que contestaron son todas de la región del Maule, de todas las comunas. El perfil de las mujeres que contestaron son básicamente mujeres entre el 76% de ellas tiene un rango etario entre 18 y 44 años, así que son relativamente jóvenes. Llama la atención también que tienen estudios superiores, el 85%, alrededor del 85% tiene estudios superiores, ya sea completos o incompletos, y ya sea profesionales o técnicos. Por lo tanto, han estudiado, tienen harto estudio, digamos. El 68% trabaja de manera dependiente o independiente, y el 70% es jefa de hogar o comparte ese rol con alguna otra persona dentro de su hogar. Casi el 50% gana 800.000 pesos o menos. Eso es básicamente como el perfil de las personas que contestaron nuestra encuesta, mujeres. Perfecto. Vamos ahora en lo que es bueno, se midieron varias cosas. Desigualdad, ¿no? El tema de cómo ha impactado el feminismo, ¿no?, en la región del Maule. Y comenzando con esto, a la pregunta si consideran que el movimiento feminista ha impactado en la vida de las mujeres maulinas, se ve que un 79,7% indica que efectivamente lo ha hecho. Sí, más allá de que estén o no de acuerdo con el feminismo de ahora, las mujeres sí reconocen que el feminismo ha impactado en la calidad de vida de las mujeres, que ha visibilizado la violencia de género,
que ha habido ahora más apoyo a las víctimas también, que las mujeres se han empoderado, las nuevas generaciones, tú las ves mucho más ocupando espacios físicos, ocupando espacios simbólicos también. Ha habido también una visibilización de las diversidades de géneros que viene acompañado con el movimiento feminista. Tú ves las marchas que generalmente son mujeres, pero también hay diversidades sexuales, son las que se permiten, digamos, más que los hombres. También en lo concreto se menciona en las entrevistas que las mujeres valoran la ley de cuotas, por ejemplo, y los protocolos de acoso sexual que han habido en distintos ámbitos, ya sea laborales o en educación, en todos los rangos de la educación. Más acceso al trabajo con los años, ¿no? La mujer se ha integrado mucho más al mundo del trabajo más que antes, aunque falta mucho también, por eso sigue habiendo una brecha salarial importante, y tasa de ocupación también. Bueno, eso básicamente es lo que mencionan como con respecto a lo que el feminismo ha hecho en la calidad de vida de las mujeres. Valeria, con respecto también en lo que, claro, una cosa es indicar que ha impactado y otra cosa es sentirse identificada, en este caso con el movimiento feminista, y en este caso, bueno, lo comentábamos también hace un tiempo, hace 2 días, existe un triple empate en la encuesta, que es muy poca la diferencia que existe respecto a sentirse un poco identificada, ¿no? Que alcanza un 30,2%, muy identificada un 29,7% y identificada en 28,9%. O sea, hay muy poca diferencia entre estas 13 opciones y un 11,2% que dice que no se identifica. ¿Qué factores crees tú que han incidido en este hecho? Bueno, igual vemos una tendencia de que la gente sí se identifica más, porque si sumamos lo muy identificado con lo identificado, yo creo que lo que vimos tiene que ver con las diferencias etarias, cómo se percibe el feminismo, además los sectores más conservadores, que no les gusta tanto esto de que las mujeres se tomen los espacios de maneras que antes no lo hacían, o sea, está asociado a un aspecto de femineidad que tiene que ver con que la mujer se tiene que vestir de cierta manera o no puede hacer ciertas cosas. Las mujeres salen ahora, no sé, pues se suben la polera, están desnudas, esas cosas molestan. Y salía harto eso de que hay muchas mujeres que asocian el feminismo solo con eso, o con que la mujer es superior al hombre, siendo que el feminismo en verdad lo que busca es la igualdad entre ambos géneros, es recuperar espacios que son de derechos de la mujer, no ponerse sobre el hombre, digamos. Entonces yo creo que hay una percepción de repente errónea de lo que es el feminismo en sí y de las formas en que se ha manifestado el feminismo en sectores más conservadores que no les gusta tanto estas manifestaciones. Ahora, con respecto a las actividades, ¿no? que también se pueden vislumbrar respecto a esto, algunas de las instancias, ¿no? Existen marchas, también colectivos feministas, movimientos políticos. Aquí también un 50,9% indicó que ha participado en marchas. Quizás la instancia que más se da es en el 8M, sí, donde van incluso madres acompañando a las hijas. Muchas veces las hijas juegan un rol fundamental en darle a conocer un poco más al respecto a las madres, ¿no? Absolutamente. Sí, tenemos aquí un perfil de mujeres que contestaron la encuesta que es bastante activa políticamente, porque vimos que tiene alto porcentaje no solo las marchas, sino protestas como con esa connotación negativa que podría tener a diferencia de las marchas. También esta era una pregunta multiopción, entonces podían elegir varias. También que pertenecen a algún tipo de movimiento social, ¿cierto? Ya los partidos políticos los vemos menos porque es una sintomatología como nacional, digamos, pero claro, como te digo, yo creo que igual está asociado a este perfil de mujeres que son igual más jóvenes y que tienen altos estudios, entonces sí están mucho más empoderadas y vemos realmente como el empoderamiento de las mujeres que sí salen a la calle y sí se han tomado los espacios. Ahora, respecto, avanzando un poco, esto es decidor lo que viene. ¿Usted cree que hoy en Chile mujeres tienen igualdad de oportunidades hombres y mujeres? Y aquí 90,5 cree que sí y un 9,5 indicó que no. Perdón, al revés. Al revés, sí. Sí, es bien grande el porcentaje. O sea, definitivamente las mujeres pensamos que no tenemos iguales oportunidades que los hombres. Y por eso después abrimos con otra pregunta y preguntamos en qué ámbitos ocurre esto. Y sale la primera opción, que es lo laboral,
¿cierto? Que es lo más importante. Y conversábamos el otro día que, bueno, la tasa de ocupación de las mujeres ha subido, pero la brecha salarial todavía se mantiene, es en torno al 20% más o menos, ambos, la tasa de ocupación con diferencia de los hombres y la brecha salarial, ambas son como de 20-21%. Existe una subrepresentación también de la mujer en ciertos trabajos, en el ámbito de la minería y de la construcción, por ejemplo. En la minería es de un 1% según los datos del INE del año pasado, en la construcción es de un 1,7%. Entonces la mujer obviamente se ve disminuida ahí. Como te digo, menor salario, las agendas también son, en el trabajo están como, se percibe que están hechas para hombres también, el horario, por ejemplo, afecta mucho que las mujeres se hacen más responsables de sus casas, o sea, que es justamente la segunda opción claro, de la que hablamos, ¿no? El cuidado de niños y enfermos y personas con discapacidad también. Es un ámbito que se ha feminizado y yo pienso que ahí esto es un problema social y que debiesen haber políticas públicas porque la mujer no tiene por qué asumir ese rol per se, solo por ser mujer. Pero eso es lo que ocurre. Y esa tiene es que ser un rol compartido hasta cierto punto. Absolutamente, porque sí, todos somos padre y madre y todos, no sé, envejecemos y tenemos que hacernos cargo de alguien en la casa, por ejemplo. No se le puede endosar solo a la mujer eso. El 84% de las mujeres, o sea, de los cuidadores son mujeres en el mundo. Entonces, esas cifras definitivamente deberían cambiar y eso es con políticas públicas. Las mujeres que se dedican a esto, a cuidar, a mujeres cuidadoras tienen problemas además de depresión, no tienes espacios sociales, no te puedes desarrollar, no puedes estudiar, por ejemplo. O sea, es una carga muy pesada. Por eso está muy de la mano con la parte laboral, que son las dos primeras opciones de las desigualdades, digamos, de por qué no tenemos iguales oportunidades que los hombres. Bueno, y se suma también, ¿no? Y quedó muy en evidencia en lo que fue el inicio de la pandemia, cuando se suspenden las clases en los establecimientos y comienzan, ¿no?, las clases telemáticas. ¿Quién cuidaba a los niños en casa? Sí. Las mujeres tuvieron que renunciar a sus puestos de trabajo y es por eso que hasta cierto punto también se explica la última encuesta, ¿no?, de desempleo del INE, que es el sexo femenino todavía el que tiene los mayores índices por sobre los hombres de desempleo. Sí, pues yo te contaba. Son puestos finalmente que han costado recuperarse muchas veces los empleos de las mujeres. Porque existen estudios que en las crisis en general, las crisis ya sean, no sé, desastres naturales o económicos, políticos, en las crisis las mujeres están en mucha más desventaja que los hombres. Son las mujeres las que quedan mayormente sin trabajo, las que tienen menos recursos y a las que les cuesta mayormente recuperarse. Eso es así. Entonces, bueno, ahí venimos saliendo de la pandemia, que fue justamente también uno de los motivos por los cuales quisimos hacer este estudio, porque queríamos ver cómo estaba la mujer en este aspecto. Vamos ahora con las problemáticas que se enfrentan para superar lo que es la brecha de género. Y acá tenemos el tema de la violencia física, ¿no?, violencia psicológica. Se destaca también el machismo, la brecha salarial, por nombrar algunos. Bueno, y los otros donde entra la violencia simbólica, los objetos que mencionábamos, los cuidados de niños asociados a mujeres, a enfermos, muchas veces adultos mayores. ¿Cómo se analiza esto? Mencionaste el tema de las políticas públicas, que se tiene que ir ahí trabajando, ¿no? Eso pasa hasta cierto punto con lo que es gobierno, muchas veces presentar proyectos de ley o del mismo Congreso. ¿Se ha visto eso en el último tiempo, crees tú? Sí, o sea, bueno, ahí nos adelantó un poquito más a lo que viene, pero lo vamos a hablar más en profundidad como corresponde a esa pregunta, pero sí, se ha visto un avance, pero también simbólicamente. En lo concreto falta mucho, pero igual tenemos que entender que la manera patriarcal en la que nos hemos relacionado viene dada de siglos y siglos, no se puede cambiar de un minuto a otro. Han habido gestos, yo creo que en los últimos años, en las últimas décadas se ha avanzado un montón, pero falta muchísimo también. Y yo quisiera recalcar también que cuando hablamos de machismo, por ejemplo, los hombres también se ven disminuidos ante esto, porque los hombres también tienen necesidades afectivas y también quieren ser parte de la familia, por ejemplo, y esto está mal visto por los mismos hombres, entonces
yo creo que hay que tomar no se ha normalizado. Exactamente. Entonces son temas que se tienen que poner en la palestra y por eso es importante que haya mujeres en puestos de poder porque también visibilizan este tipo de cosas que tal vez los hombres no les... O sea, cuando tú tienes poder en verdad no estás dispuesto a cederlo tanto. Las mujeres vivimos otro tipo de realidades y es necesario que existan entonces mujeres para que se puedan tomar estas medidas y políticas públicas. Avancemos un poco con respecto a si consideran que el Ministerio de la Mujer, en este caso, un ministerio relativamente joven, ¿no? Creado en 2016, o sea, no alcanza todavía a cumplir los 10 años desde su fundación, se ha tenido un rol importante como agente, ¿no? de protección, considerando también que de ahí se desprende el Servicio Nacional de la Mujer, Cernamec, el tema también de prevenir muchas veces lo que es la violencia de género. El rol que se le asigna también, ¿cuál es el resultado en este ámbito? Bueno, las mujeres, como veníamos conversando antes, sí perciben en este gobierno sobre todo un avance al respecto y sí se sienten representadas y cierta protección del ministerio, pero tampoco tanto. Todas comentan que faltan acciones más concretas, pero por ejemplo, sí se sienten más protegidas contra la violencia física, casas de acogida o que el ministerio se hace parte de las demandas, que es un tema que está en la palestra mucho más últimamente. Pero como te digo, falta todavía. Avanzamos. Con respecto al tema de la participación de la mujer en política, ¿no? Está muy en discusión hasta hace un tiempo el tema de la paridad. Bueno, el gobierno del presidente Boric se autodefine como feminista, de hecho en periodo de campaña también lo hizo, y la primera señal al menos que se da es tener un gabinete paritario, gabinete que con el tiempo ha sufrido modificaciones, han entrado distintas figuras, pero con las señales simplemente no bastan, ¿no? Se requiere de las políticas públicas que mencionábamos previamente. En este sentido, ¿qué es lo que falta principalmente en este hecho, ¿no? O sea, en la región del Maule, de hecho, también había una mayor cantidad al menos de representantes en las seremías de mujeres que de hombres. Claro, pero falta el Congreso, la Cámara de Diputados, claro. También hay señales, claro. No es solo eso y como te digo, es complejo porque es un tema que se arrastra de mucho tiempo, pero que está tomando forma. O sea, ya que un presidente diga que tiene un gobierno feminista, que tenga, bueno, en algún momento más ministras que ministros, que ponga en la palestra estos temas son muy importantes. Y así lo percibe la gente que encuestamos, por ejemplo, y la que entrevistamos, pero sí siguen faltando acciones concretas al respecto. La guardería universal, por ejemplo, que también la propuso o se aprobó ya el gobierno de Boric, pero esos temas que se le asocian a la mujer además, pero que son familiares, o sea, yo creo que también tenemos que cambiar un poco la forma de verlo. La rebaja de los anticonceptivos, que convengamos que la planificación familiar se le endosa a la mujer, porque deberían haber políticas públicas que induzcan a los hombres también a preocuparse de la anticoncepción. Ese tipo de cosas que se pueden hacer, digamos, son con cosas concretas que se pueden hacer. Con esos pequeños gestos vamos avanzando, pero como te digo, hay un avance simbólico y algunas cosas concretas, pero falta un montón, falta mucho más. Nos quedan 5 minutos, nos avisa el director. Vamos Ya. ahora respecto a lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y en este sentido también se consultó respecto a el aborto, ¿no? Existe ya la normativa del aborto en 3 causales. Hace muy poco se trató de legislar con el aborto libre, lo cual no resultó. Y bueno, también los métodos anticonceptivos. Mencionabas tú el tema de la anticoncepción. Está el tema también vinculado a quizás este proceso, ¿no?, de operación que existe, la ligadura de trompas, que muchas veces los médicos objetan conciencia y no llevan a cabo este proceso. En este sentido, también, o sea, trasciende, ¿no?, en la medicina, trasciende también en el ámbito político. ¿Cómo se vislumbra? Sí, ahí son varios temas y claro, el aborto, vimos que un 92,6% no, se me fue el número. No, 60 y... acá está.
muy identificada dice que legalizar el aborto es un avance en materia de derechos de mujeres. Muy identificada 62,1. Identificada 15,5, un poco identificada 8,6 y nada identificada 13,8. Igual un alto porcentaje de mujeres sí, claro, está de acuerdo con el aborto. Como te contaba el otro día, esto también está muy ligado a las edades de las personas que contestan. Personas más conservadoras, lo sabemos, no están tan de acuerdo con esto. Pero claro, hay violencia obstétrica, hay esterilizaciones forzadas que se han hecho, por ejemplo, mujeres migrantes. Hay un grupo de haitianas que la coordinadora 8M está llevando a cabo una demanda de esterilizaciones forzadas que se han hecho hace poco tiempo en Chile. Hace poco Boric tuvo que darle disculpas públicas por un caso de una mujer que ocurrió hace 20 años porque ya no se veían este tipo de cosas, pero en realidad siguen ocurriendo. Las mujeres seguimos sufriendo este tipo de violencias y claro, tiene todo que ver con una educación sexual, con el acceso a la información. Y yo quería dar un dato del aborto, que el aborto inducido fuera de las 3 causales, o sea que es ilegal e inseguro, es 4,8 veces más frecuente en mujeres de alto nivel socioeconómico que en los de bajo. Y este dato lo da la Asociación de Ginecólogas de Chile desde el año pasado, trabajando en la Constitución. Entonces, es una cosa política también y que tiene que ver con clases sociales, es un aspecto bastante más grande que solo la opinión de la gente más conservadora, digamos. Es una cosa, un hecho empírico, ocurre. Entonces, hay que legislar en torno a eso. Ahora, ya esto saliendo de la encuesta y en materia personal, ¿cómo observas tú que el movimiento feminista ha también repercutido y ha impactado, ya lo mencionábamos, en los casos no de femicidio que se han registrado a nivel nacional y por supuesto estos emblemáticos, el que se va a llevar un nuevo juicio, el de Antonia Barra, por ejemplo? ¿Consideras que también han sido actores de presión hasta cierto punto para los magistrados en este caso? La presión social, ¿no? A los que estaba presente, latente en estos casos. El de Norma Vázquez, por ejemplo, en Linares. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que no avanzaríamos si no... Bueno, en todos los aspectos, si no hay una presión social, si la gente no sale a la calle, no demuestra un descontento, no se avanza en muchos aspectos. Entonces, el feminismo ha hecho visible no solo la violencia física, sino también la psicológica, todas estas conversaciones que estamos teniendo ahora. Entonces ha sido, yo creo que fundamental, porque salir a la calle, gritarlo, decirlo, presionar, es una forma que, o sea, lamentablemente así funciona. Ahora, con respecto a cómo vislumbras tú el movimiento feminista en el tiempo, considerando también este nuevo proceso que conversábamos antes con Ernesto, ¿no? que tiene quizás, es muy, bueno, vamos a ver qué resulta, pero teniendo a un consejo más apegado a la derecha, ¿no? En este caso muy también pegado a lo religioso, a lo conservador. ¿Se producirán choques, crees tú, en ese sentido? O sea, yo creo que sí. Yo creo que las mujeres feministas hemos visto el empoderamiento que han tenido los grupos y yo creo que esto va a haber un choque ahí porque sería un retroceso para las mujeres perder estos derechos. Vimos en Estados Unidos como, por ejemplo, el aborto, que era como un derecho consagrado, ahora lo ve cada estado, ya ha retrocedido. Ustedes conversaban con Ernesto, en el mundo en general la derecha y las ultraderechas están tomando poder y eso significa un retroceso para los derechos de las mujeres porque está íntimamente ligado con la religión y las religiones... Lo valórico. Finalmente. Exactamente. Y hay... Claro, desvalorizan un poco a la mujer, el rol de la mujer que está en la casa, que tradicionalmente tiene que ser como mucho más recatado que el del hombre. Y esto va en contra de todo el movimiento feminista. Por lo tanto, sí, estoy segura de que van a haber choques importantes en el próximo tiempo. Lo último, esta encuesta, ¿la pretenden repetir para darle quizás un seguimiento? ¿Cómo ha variado en el tiempo? ¿Qué próximo trabajo también está asociado a feminismo? Por supuesto que sí. Queremos realizar esta encuesta todos los años, de hecho, y sumarle nuevas temáticas que estén en la palestra. Vamos a ver qué pasa, claro, con la Constitución, por ejemplo. Obvio que le vamos a tener que poner más ojo a eso, pero sí. Y les cuento además que este estudio lo pueden ver entero en la página de Contextus.
Y sí, esperamos replicarlo todos los años en la misma fecha que en general cuando se hacen los estudios de mujeres, que es en marzo. En vísperas del 8. El 8. Perfecto. Exactamente. Valeria Candela, muchas gracias por haber conversado ya de manera presencial y poder abocarnos un poco más en esta encuesta. Muchas gracias. Gracias a ti, Matías. A ustedes en sus casas también, en las distintas comunas en las que nos hayan visto, en Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares y por supuesto en la comuna de Hierbas Buenas. Les deseamos muy buenas noches y será hasta el próximo miércoles en un nuevo capítulo en vivo de La Última Palabra. Que esté bien. Chao, chao.